Coloqueando Podcast. Coloqueando. Hola, qué bueno que están con nosotros. Es para nosotros un placer recibirlos en este nuevo episodio de Coloqueando Podcast. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast donde nos podrán escuchar en el momento que ustedes quieran. Como siempre, aquí está nuestro hermano y amigo Ángel Giovanni Ortiz. Mi querido hermano Jonathan, ¿cuánto tiempo? Ya estábamos un poquito rezagados y fuera de forma, pero gracias a Dios de nuevo por acá. Agradeciendo a todos nuestros escuchas, esperando que al igual que eligen su plataforma preferida para escucharnos, también vayan a nuestras redes sociales y que por ahí, ¿verdad?, pongan sus comentarios, interactúen, comenten, compartan, para que podamos seguir creciendo como comunidad. El día de hoy, plato fuerte. Es un tema que yo pienso eventualmente lo desarrollaríamos juntos, pero porque convergen, ¿no? El tema de hoy es procesamiento de datos e inteligencia artificial. Y vamos a desarrollarlo de la mejor manera posible, cuestión de que todos entendamos. Así que plato fuerte, busquen su palomita, su refresco de su preferencia, abróchense los cinturones porque nos vemos en 3, 2, 1 y arrancamos. Muy bien, mis queridos amigos, como ya le habíamos dicho, hoy vamos a tratar un tema bastante controversial en varios sentidos, porque el procesamiento de datos como tal, que es algo que tenemos hoy en el día a día, tan simple como cada vez que abrimos la pantalla de nuestro teléfono, o incluso sin que abramos la pantalla de teléfono, hay aplicaciones que durante el proceso de instalación preguntaron y pidieron permiso para usar micrófono, cámara, etc. Y muchos de nosotros ingenuamente aceptamos ese permiso. Y ese micrófono autorizado por esa aplicación está grabando constantemente y está tomando decisiones para hacernos sugerencias dentro de las facilidades que tiene la inteligencia artificial de esa plataforma. Y me van a preguntar, ¿cómo así? Ponme eso con plátano para yo entenderlo. Y bueno, muchos de nosotros habremos notado que a través de una conversación escrita por el WhatsApp, e incluso sin ni siquiera escribir nada, simplemente hablar sobre el tema, el micrófono escucha y luego que vamos a una de las redes sociales, literalmente cualquiera, porque la inteligencia artificial está detrás de cada plataforma, resulta que aparece una oferta relacionada con el tema que estuvimos conversando. ¿Te habrá pasado eso alguna vez, Jonathan? Todo el tiempo. O sea, hay muchas cosas que tú encuentras que de repente tú buscaste algo o peor, alguien te tomó la computadora o el celular y buscó una información y de repente te están saliendo comerciales en tus redes sociales, en mis redes sociales de eso. Claro. Realmente. O a veces incluso está llegando hasta más lejos el asunto de que hasta un video de YouTube que tú buscas sobre X tema, si es un asunto comercial, rápidamente te comienza a salir publicidad relacionada con eso. Pero fíjate, la intimidad violada es más grave de lo que la gente ignora. Porque las llamadas por WhatsApp, si bien han venido a resolvernos un problema económico y nos han facilitado,
la facilidad de estar conectado, incluso con el poder de una videoconferencia de 8 personas de manera simultánea. Todo lo que se habla por ahí, la inteligencia artificial lo está grabando para utilizarlo de manera subliminal y hasta directa en cuanto a marketing con nosotros mismos y con cualquiera de las personas relacionadas con nosotros, porque así como nosotros pensamos y escribimos o lo manifestamos por cualquier vía en las redes sociales, estamos alimentando esa inteligencia artificial de cómo nosotros pensamos y cómo nos comportamos y cuáles son nuestros gustos. Algo simple, que se dañó la lavadora y yo llamo a un hermano mío o a un familiar cualquiera. Mira, se me dañó la lavadora. Puedo ir para allá con la ropa que la tengo ya lista. Nada más falta exprimirla y secarla. Y ese familiar me dice, oh sí, claro que sí. Hoy yo no estoy lavando, ven por aquí. Colgué esa llamada. Automáticamente abro Facebook. Aparece que una tienda distribuidora de electrodomésticos, ¿verdad? Que no nos patrocinan ninguna, por eso no me da la gana de mencionarla. Ojalá que sí, que en algún momento aparece una publicidad de una tienda de electrodomésticos, pero de manera directa, referenciándome a una lavadora de una marca tal, una oferta o cualquier oportunidad del momento. Y ese es el precio de nuestra llamada gratis. Hay un montón de curiosidades que surgen a partir del procesamiento electrónico de datos y la inteligencia artificial. Mucha gente se pregunta, la gran pregunta filosófica sobre el tema es que si las máquinas algún día llegarán a gobernarse y llegarán a obrar en contra del ser humano. Y esa dicotomía, ¿no? De quién fue primero, la gallina o el huevo. O si el huevo probablemente llegaría a convertirse en un pollo que mañana sería el que mataría a la gallina que lo parió. Bueno, dicho así, Giovanni, tú sabes que, perdóname, pero hay una... todos esos temores se dan primero por culpa de la ciencia ficción, que nos ha dibujado un futuro en el cual la humanidad, hay varias películas, pero también hay muchos libros que hablan de máquinas rebelándose contra el ser humano. Y bueno, con ese contenido de la ciencia ficción, tanto en escrita como también en audio y video, podemos encontrar que se va sembrando esa duda del temor a la inteligencia artificial, y también el que los programas, el internet, te conozca bastante bien, o sea, demasiado bien. Y hasta el punto que hemos llegado también, que hemos comentado en otro momento, y ahí donde la gente ahora se está asustando más, todavía más que el que te adivine qué es lo que tú quieres, o que tú hiciste alguna búsqueda o una llamada por teléfono y salió X o Y, que ahora tenemos proyectos de inteligencias artificiales o AI, donde nosotros podemos ver ya que un software está creando contenido, un software está creando, ya va por videos en 3D, haciendo simplemente dándole una orden en escrita, ya te busca, te genera, por ejemplo, imágenes. Todavía, tanto los videos como las imágenes, todavía no es una calidad óptima, no es nada del otro mundo, pero va mejorando. Y si tú te pones a ver, hay mucha gente en la web que hacen los recuentos de cada ciertos meses de cómo va mejorando esto. Y si tú te pones a repasar, wow, en semanas, en días,
hay saltos de mejoras impresionantes. Y te dice a ti, oye, si en semanas este software mejoró ciertas debilidades que tenía, una cosa que antes para poder mejorar tal vez algo en un software, a veces se tardaba hasta 1 o 2 años en mejorar algo. Ya estamos viendo un programa que él mismo, y junto también con sus desarrolladores, pues en días mejora una situación. Lo que es bueno por un lado, pero también asusta por el otro. Yo siempre le he dicho como consejo a mis hijos que tu mente es tu mundo. Nosotros miramos el mundo tan ancho y tan largo como la mente nuestra así lo permita. Y eso va conectado proporcionalmente a la preparación y la capacidad que habremos generado en torno al conocimiento, a la educación. Evidentemente se han dado pasos agigantados en términos de tecnología. Y yo siempre pongo un punto de comparación con relación al procesamiento electrónico de datos e incluso a la misma inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es más que un resultado prácticamente automatizado partiendo de una entrada de necesidad cualquiera. Por ejemplo, una calculadora donde nosotros le ponemos el número 2, le damos al símbolo de más, volvemos y presionamos el número 2 y luego presionamos el signo de igual. Ese cálculo matemático que un procesador interno de esa calculadora es capaz de realizar y devolvernos en la pantalla el número 4, ciertamente es el principio de una inteligencia artificial. ¿Y por qué se llama artificial? Bueno, porque ese resultado de ese cálculo no fue fruto de una neurona cerebral. Fue fruto de un procesador con un proceso interno a donde esa calculadora se le dijo en lenguaje de programación que 2 más 2, el resultado siempre será 4. Entonces, uno mira la vida diaria y yo te voy a poner 2 ejemplos que son igualitos de sensibles los dos, pero resulta que uno funciona y otro no. Mira, un país tiene un reguero de complicaciones logísticas y de decisión para adoptar el voto electrónico. Y hoy por hoy tenemos las interfaces en la mano y todo el poder de procesamiento de datos para tener una plataforma de votación que nos permita 10 millones de transacciones en un primer minuto y el siguiente minuto casi de instantáneo saber quién es el ganador de esa votación. Pero resulta que la logística y la toma de decisión de nuestros políticos en todos los países, ojo, porque no creamos que en los países donde el voto electrónico funciona no está esa duda, esa incertidumbre, esa gana del que pierde difama y dice que hubo fraude, o el que gana fue extorsionador y abusó de los recursos del poder. Eso siempre está sobre la mesa. Sin embargo, todos o la gran mayoría o volvamos al todo de los que estemos bancarizados, tenemos una aplicación en el celular que por fe creemos que nos conectamos a un servidor de nuestro banco y que el número que dice ahí en nuestra cuenta resulta que es el valor económico que nosotros tenemos como activo. Y ahí no hay ninguna duda razonable. Pero es porque nosotros sabemos y creemos en esa institución y a esa institución no le conviene que ese sistema falle y que los clientes empecemos a no creer en esa plataforma. Por eso todos llevamos el dinero al banco, físico o electrónico, y luego que el cajero en el banco actualiza nuestro balance, abrimos esa aplicación y le creemos.
Y hasta confiamos que el dinero nuestro va a estar seguro ahí, en ese numerito, en esa aplicación, en nuestro celular. Pero el voto electrónico no. Fíjate qué contradicción. Pero hoy por hoy, el procesamiento de datos y la misma inteligencia artificial ha trascendido a unos niveles que mucha gente, cuando la descubre o la conoce, entran en pánico. En parte tiene que ver mucho con el tema de la ciencia ficción del cine, como bien tú apuntabas, pero también nuestra capacidad de sorprendernos, porque ya hoy es una realidad. Hace como un año yo tuve la experiencia de una prueba de manejo de una marca de vehículos eléctricos, ¿verdad? Que pues, igual esperamos que un día nos patrocinen y la mencionamos, aunque se me zafe por aquí. Y ese vehículo que nos facilitaron para esa prueba de manejo tenía instalado el piloto automático. Y el esposo de mi sobrina Carla, yo iba adelante con él, por supuesto, él conduciendo. Y entonces, bueno, lo motivé, vamos a activar el piloto automático. Y vivimos esa experiencia que para mí fue terrible. Porque era mirar otra manera de conducción diferente al estándar que hoy conocemos todavía. Y yo veía ese vehículo tomando decisiones, parándose en la intersección, esperando que la luz cambie para avanzar, haciendo el giro a la izquierda, tomando la rampa para salir al highway. Y yo decía, Dios mío, qué gratitud poder ver esos avances tecnológicos. Y para mí, que vivo de la tecnología, que aún todavía sigo ampliando mis conocimientos, más que una sorpresa o un miedo, para mí fue una gratitud y una experiencia muy placentera. Porque es una experiencia vivida que hoy yo la puedo contar. Pero para mucha gente es un escepticismo terrible que un carro pueda conducirse solo. Y mucha gente diría, y yo no me voy a subir en eso. Con tanto loco manejando todavía. ¿Tú te subirías, Jonathan? Pero cualquiera, o sea, cualquiera. Porque tú me dices, a lo mejor en un ambiente de un país donde se respeten las reglas, puede ser. Pero en un ambiente, dígase, de Latinoamérica, en el caso de nuestro país, República Dominicana, te da temor porque tú dices, ok, el carro en condiciones donde todo el mundo está respetando, se puede manejar bien, puede tomar buenas decisiones. Sabemos que el ser humano puede tomar puede improvisar y hacer cosas que están fuera de los parámetros que podamos decir que son normales. Y eso es donde está el miedo, pero aparentemente también ahora la inteligencia artificial también está en ese proceso. No mucho, pero también puede, como decimos nosotros en buen dominicano, también se pone a inventar de vez en cuando. Pero la creatividad es una cosa que le falta, el asunto de la creatividad, que el ser humano la tiene muy despierta. Entonces, cuando tú ves un vehículo moviéndose, que incluso una de las razones por las cuales el proceso de piloto automático, del conductor automático en los vehículos no se ha puesto más en evidencia, no ha progresado más en otras marcas de vehículos, y en el mismo que tú haces referencia, es de que en el pasado, en algún momento, se dio algún accidente por la conducción automática. Entonces, ese fallo da un miedo. Lo mismo que cuando tú hablabas, por ejemplo, del tema de las elecciones. Cuando tú ves que en países de Latinoamérica se ha dado el famoso voto electrónico y hay pruebas de fraudes, o es demasiado descarado la manera en que
que han ganado algunos candidatos, pues ahí entonces tú comienzas a dudar. Y el problema no está realmente en el sistema, sino que está, porque tampoco el otro sistema no está libre de fraude, el de las boletas, pero sí el ser humano es quien daña el asunto. Vamos a poner otro ejemplo muy, bastante últimamente, que fue lo que ocurrió con las elecciones en los Estados Unidos, en la toma del Capitolio. O sea, a varias personas se comieron el cuento de que hubo fraude. Todavía hay gente hoy en día en Estados Unidos que cree, todavía, como que Donald Trump todavía lo mantiene, diciendo que hubo fraude, que le hicieron fraude. Entonces, si eso es donde tú miras que es una de las democracias más fuertes del mundo, y la gente duda, a pesar de tener tanto tiempo confiando, que para mí esa es una de las cosas que hace un país desarrollado, confiar. Yo pienso que el último ejemplo que pusiste tiene mucho que ver con el fanatismo, porque lo cierto es que yo puedo decir, mi hermano Jonathan tiene el pelo rubio, pero si alguien que no te conoce me escucha, por fe dirá, ok, Giovanni tiene un amigo y hermano que tiene el pelo rubio. Pero si alguien te conoce podrá decir, Jonathan, se tiñó. No, yo no te creo, déjame ver una foto. Yo tengo que demostrar eso. Mira esta foto, no la tiramos. Pero en esa foto tú pudiste hacer Photoshop. Porque es que la personalidad de Jonathan no es para salir con eso. Parece una ridiculez por su personalidad. Entonces, yo tengo que demostrar que tú estás rubio. ¿Me entiendes? Este llamado de fraude, hasta cierto punto, para mí fue mucho más fanatismo que la intención de reclamar un espacio robado o algo por el estilo. Y con el tema de la conducción autónoma, se han planteado varias teorías de cómo hubiera sido mejor o cuál era el mejor escenario para implementarla, ¿no? Y los diseñadores de la conducción autónoma establecían como que si hubiese sido un borrón y cuenta nueva, o sea, quitamos todos los carros manuales y solamente empiecen a caminar los autónomos, hubiera sido más fácil automatizar la conducción. Sí, yo creo que esa es la solución más fácil. El problema es que eso necesita también llevar un proceso, ¿no? Ahí voy, pero después se planteó, bueno, construyamos autopistas nuevas que serán exclusivas para el uso de vehículos autónomos. Bueno, pero esa infraestructura va a tomar un tiempo y va a necesitar de un presupuesto, de espacio, etcétera, a menos que los gobiernos se sacrifiquen y decidan, bueno, a este tramo de esta carretera ahora es para vehículos autónomos nada más. ¿Entiendes? O sea, pero claro está, los países latinoamericanos que bien conocemos, por un asunto de limitación de presupuesto, no tienen redundancias. Por decir un ejemplo, New Jersey tiene 2 autopistas norte-sur. Entonces ahí fuera factible decir, bueno, vamos a automatizar primero el Parkway. Norte-sur, el Parkway, el Garden State Parkway, solo será para vehículos autónomos. Entonces la I-95 sigue siendo para vehículos manuales. Pero tienen una estructura, tienen esa facilidad. Sin embargo, fíjate que en la aviación, pues desde su inicio fue relativamente fácil establecer el piloto automático porque el espacio aéreo es todo el aire que nosotros vemos, que podemos respirar, ¿no? Y luego esas carreteras virtuales de la aeronavegación, fue muy relativamente fácil establecer las vías
por donde los aviones con piloto automático iban a circular y entonces, bueno, se implementó y funciona. Hoy por hoy prácticamente pero ya ahí, como tú dices, es un espacio mucho más amplio, menos conductores. No, y la infraestructura está, no hay unas regulaciones para las personas que manejan esas aeronaves muchísimo más fuertes que para una persona que conduce por tierra. Claro. Lo que facilita ciertos asuntos. Hay un control, hay una ruta. Tú en la carretera no tienes una ruta, no tienes un control. O sea, tú tienes la ruta que tú elegiste. O sea, no hay un centro que dice Giovanni va para de este punto a este punto y aunque lo ponga en el GPS, Giovanni ahorita en el camino puede decir yo me voy por otro lado. O sea, totalmente. Un piloto de avión, después que hace su ruta, tiene que justificar el salirse de esa ruta. Y pedir permiso. Sí. Protocolarmente sabemos que la burocracia es mucho más compleja, pero lo que queremos resaltar es que hoy por hoy la aeronavegación es totalmente factible. De hecho, un vuelo comercial, el 90% del trayecto está automatizado. Hay aeropuertos y aviones que lo hacen el 100%, por si la gente no lo sabía. Y yo quiero también anotar aquí el que, contrario al manejo de los aviones, que tiene su protocolo y demás, en la conducción hay personas que para ellos manejar es un asunto de placer, es una actividad placentera. No es solamente la actividad de moverse de un lugar a otro, sino por eso también la gente invierte en un vehículo, no solamente para que el vehículo sea cómodo, sino también que hay personas que incluso teniendo la posibilidad de tener un chofer, manejan. Eso lo hemos visto incluso hasta en la realeza, con la difunta reina Isabel, cuando tenía la oportunidad, ella manejaba y tenía su chofer. Sí, digamos que ese es el tema opcional. Pero en cuanto al que debe tema de la inteligencia artificial... en el punto que tú hablas sobre las carreteras y demás, yo entiendo que aunque los países más desarrollados puedan desarrollar unas carreteras unas autovías donde puedan circular los vehículos con conducción autónoma, también el ser humano pues tendría que ser como mixto también, porque yo pienso que al final muchos seres humanos van a querer también de vez en cuando darse el momento de conducir. Claro, un viaje largo. Sí, pero tú fíjate que... voy a dormir, voy a descansar, dejo que el vehículo haga lo que tenga que hacer, pero habrá momentos que tú dices, bueno, yo para estar alerta, para aprenderme el camino, para cualquier otro asunto, prefiero manejar, porque si no estoy atento no me voy a aprender, no sé para dónde voy, el carro me lleva. Y yo soy lo mismo que mucha gente cuando va con el GPS, el GPS te lleva, pero al final mucha gente no se aprende el camino con el GPS, sino que cuando lo hace ya consciente de lo que está haciendo, que doblo aquí, que doy vuelta allá, que hago esto, es que se aprende en el camino. Pero a veces con el mismo GPS tienen siempre que usar el GPS porque no se sabe la ruta, por más que hayan pasado muchas veces. Mira, y yo te voy a poner un ejemplo inverso. Sabiéndonos la ruta, conociendo el camino e incluso conociendo alternativas posibles para llegar a nuestro destino, aún en esa circunstancia convendría usar el GPS. ¿Y por qué? Y ahí vamos otra vez al procesamiento de datos y la inteligencia artificial. Aún yo conozca el camino, el GPS, la aplicación de nuestra preferencia, porque las más conocidas lo hacen, ven cosas en el camino que nosotros no vamos a ver hasta que no lleguemos a ese punto, como tráfico, como un accidente, como una reparación. Y esas tomas de decisiones, ya el GPS, el software, las prevé.
Y yo siempre decía, ya no, porque yo no manejo, por supuesto. Pero cuando yo conducía, que apenas comenzaban toda esta chulería y estos juguetitos para uno encontrar la ruta, que era más conveniente para un tema de ahorro de combustible y hasta para seguridad en el camino, poner siempre el destino en el GPS para uno tener no solamente el camino más rápido, sino también el más seguro. Y ahí yo vuelvo y caigo en el tema del procesamiento electrónico de datos y la inteligencia artificial. Todo en la vida depende de las manos que lo manipulen. El bien y el mal no existiera si no fuera por las mismas, la misma naturaleza del corazón de la humanidad, ¿no? Ujú. El que tiene un corazón que por desgracia se le desarrolla malo, le da mal uso, y el que tiene un buen corazón le da buen uso. La tecnología... Ujú. Sí, sí, Ajá. concluye, sí, 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 sigue. No, te iba a decir que la tecnología como una herramienta más de todas las herramientas que Papá Dios nos ha regalado gracias a la inteligencia que también nos regaló, tienen esa dificultad de que el bien o el mal pudieran utilizarla para bien o para mal. ¿Tú me decías? Sí, mira, me gustaría que podamos hacer diferencia o de saber cuál es, si es lo mismo o no es lo mismo, si es diferente o no es diferente, porque estamos manejando unos conceptos y me gustaría que aterrizáramos brevemente unos conceptos. Y sobre dos conceptos en particular, a ver si es lo mismo o son diferentes para que la gente también pueda entender, porque también se maneja mucho en los diferentes medios de comunicación estos temas, pero no siempre se aclaran y crean confusión. ¿Cuál es la principal diferencia entre el procesamiento de datos y el análisis de datos? ¿Son dos cosas iguales o no? No. Se parecen, tienen mucha similitud, pero el procesamiento es la ejecución como tal de algún proceso. Y el análisis es, partiendo de esos o ese resultado, tú mejorar la toma de decisión. No sé si me doy a entender, pero vamos a ampliar. Un ejemplo preciso en un proceso cotidiano, vamos a suponer que tú planteas un concierto y ese concierto tú estimas una cantidad de público por el atractivo que tú vas a presentar en ese concierto. Y luego tú dices, bueno, este concierto, lo que vamos a presentar, podría mover 50,000 personas. Ahí yo estoy procesando, analizando datos. No lo estoy comenzando a procesar todavía. ¿Qué yo voy a necesitar? Bueno, el estadio tal que tiene capacidad para esas 50,000 personas. Pero ese estadio tiene una sola entrada. Ahora vuelvo otra vez a procesar datos. ¿Cuántas personas por minuto yo voy a entrar por esa puerta? ¿Y qué tiempo voy a necesitar para que las 50,000 personas accedan a ese estadio? Y luego me doy cuenta, bueno, pero aquel otro estadio tiene 4 puertas. Entonces yo voy a ganar tiempo porque voy a poder hacer la misma tarea 4 veces al mismo tiempo. Y si por una puerta yo puedo entrar en media hora 10,000 personas, voy a necesitar 2 horas y media para meter a 50,000 personas. Pero si tengo 4 puertas iguales, entonces reduzco a un 25% ese mismo tiempo. Y en ese análisis constante del resultado, yo puedo tomar decisiones para mejorar ese proceso. ¿Qué significa? ¿Qué ventaja tengo? Que cuando ese proceso se vuelva a repetir, entonces yo lo podré hacer de manera más eficiente y también más segura. Que al final esos son digamos, las dos metas que deben prevalecer en un buen resultado. Entonces, a fin de cuentas, todo en la vida
en cuanto a proceso es medible y se puede analizar para mejorarlo y para hacerlo más seguro. Entonces, Ahí es que partiendo de vamos. eso que tú dices, podemos decir que eso es lo que hace la inteligencia artificial. Analiza datos. Sí, y es una procesa mezcla datos. de las dos. Es una mezcla de las dos. Pero ahí viene el temor, falta una, Ujú. que es la más peligrosa y la que más miedo da. Toma decisión. Sí. En los ejemplos anteriores que yo te di, hay una persona que recibe los datos, que los analiza y que luego coordina el proceso para mejorarlo y asegurarlo. En la inteligencia artificial no. La máquina, partiendo de un input, de unos datos suministrados previamente, hace el análisis, toma la mejor decisión y la ejecuta. Ese es el miedo. Ahí es donde muchas personas empiezan a temer. Voy a poner otro ejemplo. Y con estos ejemplos voy a conectar al final con el punto donde estamos y lo que falta para que ese temor pueda ser realizable. Todos escuchamos hace más de 30 años una gran competencia de ajedrez entre el computador, el supercomputador de cálculos de IBM. Ese computador se llamó Blue Deep o el azul profundo. Y aquel campeón mundial de ajedrez ruso de apellido Kasparov. Y resultó que al final Blue Deep le ganó a Kasparov. Pero esa mano de ajedrez duró bastante tiempo. No recuerdo el tiempo, pero creo que fue aproximadamente una semana. ¿Y qué resultó? Que a medida que el computador iba viendo los movimientos del oponente, aprendía. Incluso podía predeterminar el siguiente movimiento. Y ese software de computación pudo superar el cálculo y los movimientos del oponente hasta que ganó. Entonces yo te digo, ¿da miedo que ese computador venciera al campeón de ajedrez? Bueno, cualquiera se preocuparía ciertamente porque cuántas cosas más. Pero hay un detalle. Ese computador que fue capaz de analizar, de procesar los datos y de luego tomar decisión, porque ese software era el que movía la ficha que le correspondían al computador, solo tenía la posibilidad de procesar, de analizar y de ejecutar movimientos de ajedrez. La parte cognitiva humana que tenemos nosotros los seres humanos en el cerebro, de pensar en ajedrez y de luego atender a una voz que nos dijo prende el bombillo y de luego si nos hace ir a buscar el agua y toda esa conectividad intrasensorial que tienen nuestras neuronas, que la neurociencia lo estudia y lo explica perfectamente, porque antes la psiquiatría era lo más profundo a nivel neuronal. Hoy por hoy ya existe la neurociencia. Todos podemos ir a Google, a YouTube. Hay muchísimos conferencistas buenísimos que hablan sobre neurociencia. Pero partiendo de ahí es que hoy la computación va logrando que la inteligencia artificial cada vez tenga más cobertura, tenga más precisión, tenga mucho más situaciones que a los seres humanos le genere esa no solamente incredibilidad, sino también el famoso miedo. Incredulidad. Incredulidad, perdón. Sí. Ahí, no sé si me va siguiendo la línea. Es un hilo bien fino entre te creo o tengo miedo. Pero muchas veces se mezclan una cosa y la otra. Bueno, es que en el ser humano es así. O sea, el ser humano necesita pruebas de que eso nos pasa con los otros seres humanos. Aunque hay personas que son más confiadas que otras, o sea, que rápido entran en confianza y otras son un poquito más incrédulas del ser humano por las experiencias que hemos tenido. Entonces,
el ser humano se mueve mucho por sus experiencias o lo que vive o lo que cree que vive por la experiencia de otro, porque a veces se genera, hemos visto hasta temas de xenofobia y que se dan en muchos países, en muchas regiones. Y no es porque han tenido mala experiencia con alguna persona de tal religión, raza o país, sino que más bien se va creando una leyenda popular en la cual pues los demás seres humanos nos creemos, como dice en la película, nos creemos la movie, de que esa gente son malas, de que esa gente tiene esto, tiene aquello, o que son de este tipo, de esta forma, etcétera, etcétera. Nos vamos creando como ese problema ante un ser humano que no conocemos y muchas veces nos dan una galleta a nosotros en la cara, nuestra misma actitud de cuando conocemos a esa persona, porque partimos de prejuicios y el ser humano parte de muchos prejuicios y yo entiendo que esos prejuicios de los cuales el ser humano arranca con otras personas, pasa lo mismo con la tecnología. Hace muchos años la gente no creía que bueno, que una computadora pudiese hacer lo que hoy hace, que un celular pudiese hacer lo que si vemos de una persona si nosotros viajamos en el tiempo y le decimos a una persona de hace 20 años que bueno, que va a llegar el momento en que él no va a tener que ni siquiera que moverse de su casa para que le lleguen las cosas, la compra, etcétera, etcétera, a la casa, pues no te lo va a creer. No te lo va a creer. Cuando tú le dices a una persona que con un comando de voz tú le puedes ir al teléfono o a la estufa o a un tostador o cualquier máquina o solamente con la voz, enciéndete, haz esto, la gente no te lo va a creer. Tal vez los que veían las películas de Star Trek, a lo mejor sí, pensaban que algún día íbamos a llegar ahí. Todavía yo tengo amigos que sueñan con que se materialicen primero los viajes, que tú puedas ir de un lugar a otro materializándote en ese lugar, o que la comida se dé, que se termine la hambruna y demás asuntos en el mundo. Pero todavía no hemos llegado ahí. Incluso, pero hay teorías sobre eso. Tanto así como me voy a meter un chin ahí, perdón, de que el asunto de que tú te puedas teletransportar de un lugar a otro, está el problema de que cada lugar a donde tú llegues ya no vas a ser tú, porque o sea, es una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia que se va a ir dando, porque no hay, por lo menos en el conocimiento que hay actualmente, si se llegara a realizar, sería copiando, o sea, se destruiría que hay que destruir lo que está para recrear de nuevo algo otra vez, que un cuerpo nuevamente. Entonces, eso, por lo menos en lo que nos enseña la ciencia ficción, en la realidad actualmente no podría pasar, pero cada vez que tú transportes algo, por lo menos en el conocimiento que tiene ahora, pues tú lo que se realizaría es una copia, sería algo diferente del original. Mira, sería siempre el original. Ese tema es bastante profundo y eso supera mucho el conocimiento físico actual. Lo cierto, Albert Einstein, por allá por los 1900.com, ciertamente con su teoría de la relatividad demostró que el tiempo y el espacio se doblan. Y muchos se preguntarán, ¿y qué fue lo que acabó de decir este tipo? Lo lamento por lo que nos escuchen en la mañana, porque sin desayunarse, este episodio es fuerte. Pero todos vimos ahí ahora el nuevo telescopio que la NASA subió, y la foto
primera que ese telescopio reveló muestra una composición del universo impresionante. Pero ¿qué sucede? Que muchas de esas estrellas probablemente ni siquiera existan ya. Que el telescopio pudo captar su luz, pero no significa que ya existan todavía. Y ahí está la explicación de que el espacio y tiempo se doblan. Porque ciertamente la luz, para trasladarse desde aquel lugar sideral hacia el lente de ese telescopio, tuvo que viajar miles, probablemente, años luz. ¿Y qué significa un año luz? Esa pregunta mucha gente me la hace. Bueno, para que tengan una idea, la luz, la velocidad de la luz, estamos hablando de 300 kilómetros sobre segundo. Para que tengan una idea, prendemos un foco que tenga la capacidad de iluminar desde Santo Domingo a Puerto Plata, o desde el norte de New Jersey hacia el sur de New Jersey, que tiene menos de 300 kilómetros, por supuesto. Tiene más de 300, son 200 y tantas millas. Al encenderlo en el primer segundo, la luz se refleja en el otro extremo. Desde Santo Domingo esa luz, Puerto Plata la vería instantáneamente desde que la encendemos. No así pasa con la luz del sol, porque la distancia entre la Tierra y el Sol hace que esos rayos solares alcancen a la Tierra en 8 segundos. ¿Y cómo yo me doy cuenta de qué distancia existe entre la Tierra y el Sol? Bueno, un cálculo matemático. Si la luz tiene la posibilidad de trasladarse 300 kilómetros sobre segundo, pues no sería difícil, sabiendo que la luz del Sol se toma 8 segundos para llegar a la Tierra, no sería complicado calcular la distancia. Es un simple despeje y listo. Entonces, ese cálculo daría millones y millones de kilómetros. Una inteligencia artificial. Y otro ejemplo, Giovanni, también, aquí hay mucha gente que se le va a caer un santo, es que todo lo que nosotros vemos y percibimos en nuestros dispositivos, dígase el de la televisión, dígase por el teléfono, el WhatsApp, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros estamos viendo, conversaciones que estamos haciendo, incluso hasta telefónicas, son minúsculos ecos del pasado. O sea, cuando nos llega a nosotros la información, eso no es en tiempo real, verdaderamente. Uh-huh. O sea, todo eso ya ocurrió. Entonces nos llega, claro, son milésimas de segundo en la mayoría de los casos. Ahí pero converge en otros casos, hasta minutos, podríamos decir, de diferencia entre una cosa y la otra. Cuando vemos un programa de televisión, cuando vemos algún video en vivo en cualquier plataforma, es una distancia a veces de tiempo entre lo que realmente ya está ocurriendo o lo que ocurrió. Lo que nos llega no es exactamente el todo en tiempo real. O sea, nos está llegando, para nosotros sí, que nos estamos viendo en tiempo real, pero si lo medimos incluso en la misma casa, el mismo programa, por ejemplo, de televisión, lo podemos ver hasta con el cable. Usted puede tener en una habitación viendo un programa y en otro, ahora que por ejemplo que pasó el béisbol invernal, te puede estar viendo el mismo partido en un televisor y en otro, y usted en uno, por milésima de segundo o por un segundo, escuchar que la gente está en la otra habitación y de repente dice, ¿por qué están gritando? Y ya usted se entera inmediatamente, en un ratito, en un momentito se entera de por qué, si dieron el hit, si poncharon, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta en ese instante, pero no fue a la misma velocidad ni al mismo tiempo que en la otra habitación, y estamos hablando de la misma casa. Claro está, eso influye mucho la capacidad de procesamiento de cada plataforma o de cada medio de comunicación, digamos. Cada compañía proveedora de servicio tiene una plataforma con una capacidad de procesamiento diferente de la otra. Y aún el mismo dispositivo de la misma marca
pudiera tener algún aditamento interno por un tema de versión, de construcción, de modelo, de versión del software. Influyen muchos elementos ahí. Pero yo digo, del tema de la luz a nivel físico, que no tiene nada que ver con procesamiento de datos, la capacidad de nosotros ver el resultado de ese fenómeno físico también tiene mucho que ver con la parte sensorial, ¿verdad? Porque nosotros vemos la luz, pero es a través de los sensores que Papá Dios nos regaló para ver la luz, que en este caso serían nuestros ojos, ¿verdad? La vista. Lo mismo para el sonido, etcétera. Pero en fin, volviendo a retomar la línea de lo que estábamos conversando, cuando nosotros vemos procesos que tienen esta nueva capacidad de tomar decisiones, pues uno se asusta cuando uno ve que, por ejemplo, te voy a poner un caso de domótica simple. Las puertas de los establecimientos comerciales que se abren solas. Cuando eso comenzó a implementarse, yo recuerdo que eso era un asombro y una admiración impresionante de todo el que visitaba por primera vez, que se acercaba al establecimiento. ¡Guápete! Esas dos puertas se abrían automáticas. Y tú, wow, ¿y quién me abrió la puerta? ¿Verdad? Que daba esa sensación de que, ¿cómo se abrió esa puerta, Dios mío? Y tú accedías al establecimiento, inmediatamente tú superabas el límite de la puerta y varios metros hacia adentro, tú sentías, se cerró esa puerta. Y tú dirás, wow. Todo eso, todas esas tomas de decisiones, se están implementando partiendo de todo ese conocimiento y esa capacidad de automatización que el ser humano va adquiriendo, pero nada de eso toma la decisión de manera autónoma porque creó esa decisión, sino que la tomó a partir de esos conocimientos que la misma plataforma, la misma inteligencia artificial va adquiriendo. Ahora se está mencionando mucho el famoso chat GTP. Esa página de inteligencia artificial, mucha gente le está utilizando, mucha gente se está registrando y le está probando. Y ciertamente el nivel de procesamiento de información que tiene por la base de datos que ya le habrán alimentado, que escuché en algún sitio que tenía millones y millones de palabras previamente programadas para que puedan combinarse y armar una sentencia con sentido. Bueno, pues esa es la noticia del día a día. Y mucha gente le dice, escríbeme un poema partiendo de Licey campeón. Y la bendita inteligencia artificial esta te escribe un poema con su rima y todo, una décima, un poema. Mucha gente le dice que le escriba una historia sobre Fefita la Grande. Y esa cuestión arranca, recoge datos y escribe una historia de nuestra gran merenguera, ¿verdad? Nuestra vieja Fefa. Y escribe muchísimas cosas con una precisión que da miedo. Entonces, ahí la interrogante siempre será, ¿y si la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones para destruir la humanidad y quedarse sola? ¿Hasta dónde sería esa la inquietud que todos tenemos? Bueno, pero es que, imagínate, la gente siempre va a tener sus dudas, siempre, aun cuando las cosas estén funcionando, siempre existirá esa espinita. Para ir concluyendo, Giovanni, ¿qué nosotros podemos esperar del avance de la inteligencia artificial en los próximos días, meses, años? ¿Y cómo nosotros podemos irnos preparando para ir asumiendo esos cambios de manera positiva? O simplemente cuando veamos algo que no esté bien, ¿cómo podríamos tal vez reaccionar de manera que se pueda corregir aquello que a lo mejor no vemos que no funciona bien? Fíjate, los cambios generacionales han demostrado
que las generaciones más recientes tienen un nivel de tolerancia y de aceptación con relación a lo que envuelve su medio ambiente mucho más flexible que generaciones ya existentes. Nosotros los muchachitos mayores de 40 años hemos tenido la dicha y el privilegio de ver los pasos más agigantados de la evolución tecnológica que la humanidad va logrando. La generación de nosotros nació con el televisor a blanco y negro. Me refiero partiendo en el punto medio de los 40, ¿no? Porque el que tiene 80 simplemente no vio la televisión, o más bien la vio nacer. Nació aún cuando la televisión no existía. Pero los muchachos de esta generación, los millennials, la generación Z y los posteriores a estas generaciones nacen con lo que tenemos hoy, pero no habrán visto lo que vendrá en los años siguientes. ¿Y a dónde quiero yo llegar con este análisis? Esa recta que yo establezco, esa recta numérica, esa regla de tiempo, yo la planteo porque quiero dejar muy claro que la tecnología cada 10 años da un paso agigantado para mejorar lo que ya estaba, pero por mucho, y crear cosas nuevas partiendo de la reutilización de lo que ya existía. Una pantalla ciertamente antes del 2007 existía. Lo que no existía era la capacidad de miniaturización para tenerla en la mano, en un teléfono. Lo mismo pasó con el computador, lo mismo está pasando con todos los demás renglones de la vida diaria. Un cepillo eléctrico para cepillarnos los dientes, todo. Cada día más esa inteligencia artificial seguirá creciendo. Lo vamos a seguir viendo metiéndose en la intimidad más grande que nosotros querramos conservar. Ahí va a llegar la inteligencia artificial. La domótica hoy parece una chulería, pero muchos proyectos de construcciones de vivienda ya están incluyendo la domótica. La domótica me refiero a la automatización de controles de una vivienda. Que la luz la podamos controlar con la voz, que podamos encender electrodomésticos con la voz, que podamos tener sistemas de vigilancia automática capaces incluso de tomar decisiones. Una cámara que reconoce la cara y si es una persona que no es de la familia, cierre la puerta, que le dé la bienvenida a un extraño y le pregunte a quién busca, que tenga la capacidad de recibir un mensaje porque la persona que busca no está disponible o simplemente está indispuesta o no está. Y ese mensaje nos llegue al celular donde quiera que estemos en el mundo. Para concluir, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Muchos se resistirán, nuevas generaciones la aceptarán y generaciones por venir la perfeccionarán. Ese miedo que tenemos mucho de nuestra generación y generaciones ascendentes a nosotros, ese miedo se irá diluyendo en el tiempo. Y el ser humano seguirá reinventándose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esperemos en Dios que no sea hasta el punto de autodestruirse. Pero hasta ahora y gracias a Dios, todo siempre va en pro de la eficiencia, en pro de la productividad, en pro del acomodamiento del mismo ser humano. Bien, entonces con esto concluimos este episodio que esperamos que les sea de mucha ayuda a todos y a todas y que, bueno, es posible que vamos a tener que ir actualizando este episodio, este tema varias veces porque esto va cambiando y después se va quedando un poco obsoleto tal vez lo que nosotros estemos hablando. Tal vez vamos a tener que hacer como 2 o 3 programas más, pero creo que vale la pena y que es un tema que hoy en día está afectando bastante. Me parece que tal vez para el próximo programa vamos a hablar un poco sobre
alguna implicación que hay por ahí en términos de educación con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, etcétera, porque ya en Estados Unidos pues se prohibió el uso en las escuelas de ChatGPT, y eso sería eso es un tema que vamos a ver porque posiblemente ya en República Dominicana se está dando el uso de esta plataforma de parte de los estudiantes, y los maestros ni siquiera tienen la idea de que los trabajos que están recibiendo tanto en universidad como en las escuelas probablemente provengan de un pensamiento de una inteligencia artificial. Bueno, de mi parte yo espero haber respondido la mayor cantidad de curiosidades que nuestros oyentes hayan tenido. Espero, y de verdad de corazón lo pido, si se generaron más curiosidades, vayan a nuestras redes, vayan al Instagram, Coloqueando Podcast, y coméntenos. Si alguno cree que tiene una pregunta que parezca estúpida, no hay pregunta estúpida, señores. Al contrario, de la ingenuidad más grande salen las creaciones más grandes que la humanidad ha podido descubrir. Nos mandan un mensaje directo, ¿verdad? Y por ahí, por un DM, nosotros con toda el cariño y la confianza del mundo le vamos a responder, y lo que no sepamos respondernos, pues yo procuraré de que no nos lo inventemos, sino que investiguemos juntos y vayamos aprendiendo juntos. De eso se trata. Pero lo que sí estoy seguro, con Dios delante, que cuando volvamos a reencontrarnos por aquí, habrá muchos más avances de tecnología, y la inteligencia artificial habrá crecido mucho más de lo que hoy conocemos. Si llegaste hasta este punto, por favor, si estás en Spotify, las estrellitas, si estás en otra de las plataformas, dale like, lo que tenga la plataforma para hacernos sentir que, bueno, tú apoyas este contenido. Y también, si quieres comunicarte, por favor, siempre puedes hacerlo a través de Instagram. Y bueno, ya próximamente vamos a ir ampliando poco a poco también las facilidades para comunicarnos. Esperamos que podamos encontrarnos próximamente en algún encuentro en vivo con alguno de ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye bye. Coloqueando es un espacio para conversar de todo, respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Nadie sabe, tal vez les gusta.